Bien, vamos a continuar entonces esta charla de la parte de semiología del, del, del sistema hematológico, ¿verdad? Se dice Doutor, tá falhando seu áudio, não sistema, escuta. no me están escuchando, Tá Não, falhando. não, doutor, tá travando todo. no se está trabajando. Entonces el problema eh, está en la conexión a internet. Bien, avísenme entonces si sale todo cortado. Voy a tratar de, si parece que hay buena señal. A hora está melhor. Yo tengo buena señal. Depende, no creo nomás que eso sea el problema. Bien, seguimos entonces haciendo hincapié en parte de la parte de hematología, ¿verdad? Empezar esta charla hablando con la parte de, o en otra palabra, lo que son poliglobulia. Esto va a ser lo contrario que va a ocurrir en un paciente que tenga algún problema o algún síndrome anémico. En este caso va a ser diferente, ¿verdad? Va a ser lo opuesto. Bien, poliglobulia entonces se define como el aumento por encima del valor normal del número de glóbulos rojos circulantes en, vamos a tener en cuenta el valor de la hemoglobina. Entonces hay que saber los valores normales de hemoglobina, hasta cuándo se puede considerar en Doutor, não tá un dando para escutar. adulto. No, no se escucha. Tá travando, está travando. Ajá. Entonces va a ser difícil porque yo tengo muy buena, no creo nomás que esto sea el problema. ¿Será que el problema es misión? Bueno, voy a tratar de apagar y después de prender otra vez para ver si por ahí mejoramos la señal de alguna forma. Dale, doutor, esperamos. Dale. ¿Les parece bien? Sim, sim. Sim, doutor.
Bueno, vamos a probar entonces de vuelta, ¿verdad? Ahora ya apagamos, aprendimos otra vez de vuelta y vamos a ver si Ahora está mejor. normal, doutor. Ahora está normal. Bueno, excelente. Entonces la computadora puede ser que sea el problema. Bien, entonces ya dijimos de lo que habíamos o lo que teníamos que tener en cuenta en el momento de evaluar la policitemia, ¿verdad? La hemoglobina, el hematocrito y los glóbulos rojos circulantes. Hay varios tipos de policitemia que vamos a poder encontrar, ¿verdad? La policitemia verdadera o la policitemia vera, ¿verdad? Que en realidad es sobre aumento real de glóbulos. También podemos ver la policitemia o poliglobulia relativa en el caso de los pacientes que presentan algún tipo de disminución del volumen en el cual donde se encuentra alojado los glóbulos rojos, ¿verdad? En el caso de deshidratación, por ejemplo, que podría modificar también el número y hacer entender mal la situación de cómo se presente. En este caso, la policitemia relativa. La policitemia inaparente también podría deberse a otras etiologías que no se deba a la causa real del aumento de glóbulos rojos. Bien, lo que nos interesa entonces va a ser la policitemia verdadera, en donde se va a clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo a su etiología, ¿verdad? Podemos encontrar la primaria, en donde el problema está principalmente en la producción misma del, de glóbulos rojos, o puede ser secundaria a algunos otros factores, como por ejemplo acá donde en su inicio aumentar glóbulos rojos por la acción del oxígeno o de la presión parcial del oxígeno, ya sea del oxígeno de un paciente con patología de base. También puede haber disminución de glóbulo rojo, hipoxemia puede estimular también, y algún tipo de hemoglobinopatías, ¿verdad? Puede hacerle entender al organismo que no hay suficiente hemoglobina como para transportar. Sin embargo, el problema principal puede ser que sea debido a las hemoglobinas. Entonces sabemos que la eritropoyetina puede estar implicado en la producción del aumento de glóbulos rojos. Principalmente ya sabíamos anteriormente que la eritropoyetina es producido a nivel renal en un 90% y en un 10% a través de otros órganos, dependiendo a su vez de unas células llamadas stem cell pluripotencial que después posteriormente va a dar producción o liberación de proeritroblastos, que de ahí va a tomar el camino de la conversión hacia un glóbulo rojo maduro, ¿verdad? Para realizar sus actividades. El mecanismo con el cual se produce el glóbulo rojo realiza una retroalimentación negativa. ¿Qué significa eso? Que cuando hay aumento exagerado de glóbulos rojos, si no es de causa primaria del aumento de eritropoyetina, generalmente disminuye, ¿verdad?, la eritropoyetina. Es una retroalimentación negativa. Por el contrario, si es que hay poco glóbulo rojo, entonces vamos a encontrar aumentado eritropoyetina estimulándole para que se produzca glóbulo rojo a nivel de la médula ósea, ¿verdad? Entonces realiza una actividad de retroalimentación negativa. ¿Cuáles podrían ser las causas de la policitemia o poliglobulia? Son varias, ¿verdad? Así como dijimos, pueden ser relativas, que pueden ser varias las causas, así como hemoconcentración, por ejemplo, ¿verdad? O las que son verdaderas, que pueden dividirse en primarias y secundarias. Si son primarias, podemos sospechar de algunas alteraciones de la hemoglobina, algunas alteraciones genéticas, ¿verdad?
Y la secundaria puede ser debido a secundaria hipoxemia en el caso de los pacientes que tienen enfermedades pulmonares, ¿verdad? Alteraciones en la disociación de carboxihemoglobina, ¿verdad? En la intoxicación crónica con monóxido de carbono en los pacientes con tabaquismo. El aumento de la eritropoyetina en la enfermedad renal, ya sea por estenosis de la arteria renal, poliquistosis, quistes, neoplasia, algunas enfermedades hepáticas como hepatoma, enfermedades musculares como leiomioma, eh, hipernefrona, feocromocitoma y algunos que son relacionados al trasplante renal y al síndrome de Cushing. Entonces son varias las causas que le puede llevar a los pacientes en aumento de la producción de glóbulos rojos. ¿Qué manifestaciones clínicas puede presentar? Recuérdense que cuando tenemos poliglobulia, entonces tenemos la hemoconcentración, o sea, el fluido de la sangre está un poquito más espeso que lo normal por el aumento de los glóbulos rojos circulantes en el torrente sanguíneo. Entonces puede ser debido a la poliglobulia en sí o puede ser secundaria a la éstasis vascular o al aumento de la viscosidad que puede producir la sangre. Entonces de ahí vamos a tener algunas puede tener mareos, puede tener incluso disnea, alteraciones visuales, confusión mental, predisposición a enfermedad tromboembólica. Recuérdense que tiene éstasis en la circulación sanguínea, entonces puede predisponer a la formación de tromboembolismo, ya sea en cualquier parte o algún tipo de embolia, ya sea arterial o el tromboembolismo venoso también. Puede ser asintomática en algunos casos, como enfermedades crónicas, pueden manifestarse como cianosis estos pacientes, pueden presentar rubicunde facial, pueden presentar eritromelalgia, ¿verdad? Rubicunde facial es la cara enrojecida y eritromelalgia se dice al presentar dolor en las extremidades, ¿verdad? Debido a la éstasis que presentan estos pacientes con poliglobulia. Puede incluso presentar prurito, que se caracteriza que empeora al bañarse con agua caliente debido a que el agua caliente va a dilatar los vasos y va a mejorar la circulación periférica. Entonces, por ello que va a sentir prurito a nivel periférico, ¿verdad? Generalmente. Nos interesa saber la anamnesis, ¿verdad? Antecedente de exposición, por ejemplo, a humo de leña, tabaquismo, algún trabajo realizado en minas de carbón, ¿verdad? Lo que hacen es saber sus antecedentes, ¿verdad? Después sus antecedentes familiares, ¿verdad? Si ya tiene pacientes con cuadros similares y que ahora está debutando nuestro paciente el mismo cuadro. Rubicundez, finalmente, cirugía crónica, así como dijimos, fibrosis pulmonar. Entonces, esos antecedentes nos interesaría si encontramos un paciente con poliglobulia, signo de enfermedad cardiovascular, esplenomegalia. También nos interesa el examen físico de evaluar fondo de ojo, ya que va a presentar visión borrosa o una alteración de la visión, debido a que hay también dificultad de la circulación sanguínea a nivel de las arterias retinianas, ¿verdad? En el enfoque diagnóstico en estos pacientes, ¿verdad? Nos interesa, ya dijimos, de la historia, aparte de la historia clínica, antecedente patológico personal, antecedente patológico familiar, solicitar un método de estudio diagnóstico que nos va a facilitar más aún el diagnóstico. Así, con tan solo solicitarle un hemograma y una gasometría, podemos nosotros definir que nuestro paciente está cursando con algún cuadro de poliglobulia. Así podemos encontrar que en la medición de la masa glomerular podemos encontrar superior a 32 en mujeres y 36 por milímetros kilopeso, ¿verdad? En varones. Entonces hay que saber la masa globular normal de nuestro paciente en el momento de evaluar un
un método auxiliar de diagnóstico laboratorial. Así también podemos tener hemoglobina en el caso de las mujeres superior a 16.6 y en el caso de los varones superior a 18.5. El hematocrito en caso de mujeres 50% y mayor a 56% en el varón. Entonces son esos datos los que nos va a servir. Generalmente la hemoglobina en el caso de los varones es 14 máximo al reventar, pero si supera mayor a 16 podemos pensar de una poliglobulia. Así también en las mujeres, cuando tenemos superior al 50% de hematocrito y en el varón superior al 55% de hematocrito, hay que pensar de un poliglobulia, que podría ser la causante de producir cefalea, de producir algún cuadro relacionado con la poliglobulia. Entonces, si por ahí con eso no salimos de las dudas, podemos solicitar gasometría y ver la presión parcial del oxígeno, ¿verdad? Ver la saturación de oxígeno, de cómo está, ver la carboxihemoglobina, la metahemoglobina. Por ahí, si con esto no salimos de la duda, aún podemos solicitar la afinidad de la hemoglobina al oxígeno determinado por la P50, ¿verdad? Y ver la curva de asociación de la hemoglobina. Y por último, solicitar el valor plasmático de la eritropoyetina. Bien sabemos que, como dijimos, la eritropoyetina aumenta cuando hay pocos glóbulos rojos y disminuye cuando hay muchos glóbulos rojos, en el caso de que sea secundario. Ahora vamos a suponer que la causa podría ser una disminución de oxígeno por hipoxemia. Entonces ahí vamos a encontrar la eritropoyetina aumentada. ¿Por qué? Porque, o sea, disminuida en este caso. ¿Por qué? Porque vamos a ver glóbulos rojos aumentados por disminución de oxígeno. Entonces la causa principal va a ser el oxígeno y ahí vamos a encontrar disminuido la eritropoyetina, ¿verdad? Entonces es la poliglobulia verdadera. Acá tenemos el esquema de cómo podemos diagnosticar, de cómo podemos avanzar en el diagnóstico de un paciente que presenta poliglobulia. Le pedimos su hematocrito, si el hematocrito está elevado, podemos pedir la masa globular, ¿verdad? La masa globular, si se encuentra normal, sospechamos de una pseudopolicitemia. Podría deberse a un cuadro de deshidratación nada más. Pero si la masa globular está elevada, vamos a tener que solicitar la gasometría. Si vemos que la saturación de oxígeno está normal, vemos entonces la otra porción que es la carboxihemoglobina. Si eso está elevada, pensamos de una poliglobulia del fumador, ¿verdad? Teniendo monóxido de carbono y está elevando eso entonces la producción de glóbulos rojos. En el otro caso, si encontramos normal carboxihemoglobina, vamos a tener que pedir la hemoglobina P50. Si está normal, podemos pensar de una hemoglobinopatía, si está normal, digo. Y si está normal, vamos a pedir por último el dosaje de EPO, ¿verdad? Ahí vamos a ver si EPO está bajo o si está ausente o si está elevada. Si está baja, ya podemos sospechar de una policitemia vera, ¿verdad? Y ahí vamos a tener que solicitar recuento de leucocitos y plaquetas. En el caso de que la EPO se encuentra elevada, podría producirse probablemente por poliglobulia secundaria debido a enfermedades renales, tumores o quistes, ¿verdad? Productor de eritropoyetina. Entonces, así que podemos llegar a algún dato diagnóstico, ¿verdad? Pero si la saturación de oxígeno es baja, pensamos en una hipoxemia causante de la poliglobulia. Bien, entonces la poliglobulia es eso. Ahora bien, vamos a ir a otra serie celular. Hablamos de eritrocitos o de leucocitos y pena. Ahí saben valores de leucocitos en sangre que rondan de 4.400 hasta 11.000 por milímetros cúbicos de sangre, ¿verdad? Está constituida por un grupo heterogéneo de células leucocitos en general, ¿verdad? Que se vuelve a clasificar otra vez en neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos, ¿verdad? Entonces,
Cuando tenemos una leucocitosis o aumento de los leucocitos, hay que determinar a expensas de qué está aumentado. Podemos decir leucocitosis a expensas de neutrófilos. Podemos decir leucocitosis a expensas de eosinofilia. Podemos decir leucocitosis a expensas de linfocitosis, ¿verdad? Entonces, hay que determinar, hay que aclarar qué serie celular está aumentado. Entonces, hay que saber eso. Bien. Ya dijimos que la leucocitosis es por encima de 11.000 y cuando aumenta cada uno de sus valores celulares específicas, hay que pensar en un tipo de enfermedad. Si tengo, por ejemplo, una leucocitosis a expensas celulares, ¿verdad? Leucocitosis con neutrofilia es lo que más frecuentemente llama mucho la atención en este caso, ¿verdad? Podemos encontrar en cualquier grupo de pacientes que puedan presentar, por ejemplo, ejercicio físico vigoroso, puede producir leucocitosis con neutrofilia. Hábito de fumar incluso puede producir esta ansiedad, embarazo, algunos fármacos, ¿verdad? Antecedente de cirugía puede producir eso, ¿verdad? Vacunación reciente, algún síndrome mieloproliferativo también puede estar acompañado en una leucocitosis acompañado de neutrofilia. En algunas patologías hay que saber nombrar de acuerdo a la cantidad de leucocitos que se encuentre dentro del torrente sanguíneo. Por ahí si solicitamos algún laboratorio, algún hemograma, y por ahí si vemos que los leucocitos están mayor a 50.000 por campo o por milímetro cúbico, ahí vamos a pensar de una reacción leucemoide. Bien, puede ser pasajero una reacción leucemoide o podría ser debido a que está debutando por un cuadro de leucemia. Así también si por ahí encontramos en el estudio superior a 250.000, pensamos de una hiperleucocitosis, ¿verdad? Y vemos la causa después. En una leucemia aguda generalmente podemos encontrar entre 75.000 a 100.000 leucocitos por milímetro cúbico, ¿verdad? Pero recuérdense que esta leucemia son las actividades normales inmunológicas dentro del organismo. Por otra parte, en la forma contraria de lo que habíamos dicho, el aumento de la producción, ahora disminución, ¿verdad? Los tres grandes grupos celulares en donde podemos encontrar disminución en su volumen, en su cantidad, ¿verdad? Que son la leucopenia. Leucopenia se considera cuando es menor a 3.000 por milímetro cúbico. Neutropenia menor a 1.500 y la linfocitopenia menor a 1.000, ¿verdad? Son variadas las causas que puede presentar, ¿verdad? Son varias las causas que pueden presentar la neutropenia, que es lo que llama mucho la atención. Puede ser enfermedades infiltrativas, toxicidad medular, trastornos madurativos, puede ser en el compartimiento circulatorio por un cuadro de pseudoneutropenia, por aumento de neutrófilos marginados, sepsis. Es muy frecuente encontrar neutropenia en los pacientes infectados graves, ¿verdad? Sepsis. O en el compartimiento tisular, que podrían producir anafilaxia e infecciones graves también. Bueno, en las leucemias, generalmente son grupos producidos por los leucocitos, una proliferación. Sí. Pode repetir as causas da neutropenia? La neutropenia son varias.
allá las causas que podrían deberse, ¿verdad? Por eso puse ahí en el cuadro, no sé si el cuadro se puede ver el cuadro, causas de neutropenia. Sí. Ujú. Ahí podemos observar, ¿verdad? Y lo que a nosotros nos interesa son las cosas más frecuentemente producidas, ¿verdad? Generalmente lo que vamos a encontrar en los hospitales son generalmente en primera instancia, si yo encuentro neutropenia, primeramente debo de pensar de un cuadro infeccioso grave, ¿verdad? Como el cuadro séptico, que ahí se ve en el compartimiento circulatorio en el punto 2, ¿verdad? Que dice sepsis. Entonces, son cosas que tengo que primero tratar de descartar, porque son cosas que le pueden matar incluso en horas a nuestro paciente. Entonces, nuestro trabajo como médico es descartar siempre la patología más frecuente y la patología más grave que se nos puede presentar. Entonces, eso es la cosa que tienen que tener claro. ¿De qué nos interesa, por ejemplo, pensar de un virus de Epstein-Barr, por ejemplo? Y casi nunca vemos virus de Epstein-Barr, ¿verdad? Entonces, no es necesario pensar de la cosa más frecuente que puede producir neutropenia. Y más aún, si encontramos neutropenia febril, por ejemplo, ahí ya va a ser un poquito más complicado, porque recuérdense que los leucocitos y principalmente los neutrófilos son células inmunológicas. Y si son pocos, si se encuentran pocos en el torrente sanguíneo y a pesar de eso está con fiebre, significa, si es que está infectado, va a ser grave la situación, ¿verdad? Bien, cuando hay una proliferación anormal de algún componente de leucocitos, ¿verdad? Se va a llamar leucemia, que ya se considera como una neoplasia, porque es una proliferación anormal de estas células. Se produce en grandes cantidades, pero no solamente eso, sino que también de forma inmadura, que pueden circular y no realizar sus funciones como células inmunitarias o inmunológicas. Entonces ese es el problema, que hay montones de células, pero que no realizan sus funciones. Puede afectar tanto a la serie linfoide, como puede presentar como puede afectar también a la serie mieloide. De ahí que va a ser su nombre leucemia linfoide o linfocítica, o la leucemia mielocítica o leucemia mieloide, ¿verdad? Se las clasifica en aguda y también se clasifica en crónica. Esta enfermedad es muy frecuente, 8 de cada 100.000 habitantes. Si ustedes se imaginarán, ¿verdad? Si hay 1.000 habitantes, vamos a encontrar 80 pacientes con leucemia aproximadamente. Y si en una población de 10.000, o sea, 10 millones de habitantes, ya vamos a encontrar casi 800, ¿verdad? O alrededor de 800 pacientes con leucemia. Entonces es bastante frecuente. Se la clasifica inmaduras y malignas, que ya dijimos, ¿verdad? Es una proliferación incontrolada y aparte de eso, de células inmaduras. Etiología incierta, no sabemos la causa específica de cuál podría ser la forma de producción o de la etiología de la leucemia aguda. Generalmente son frecuentes en niños, adultos jóvenes, predominan varones y en el cualquier grupo etario podemos encontrar. Si por ahí no llega a tratarse, entonces tiene un pronóstico de vida un poquitito disminuida, ¿verdad? Generalmente no superan los 2-3 meses de sobrevidas desde el momento del diagnóstico. Tenemos varias clasificaciones de acuerdo al grupo franco-americano-británico de estas leucemias, que se clasifica en dos grandes grupos, que tenemos la leucemia aguda linfoblástica o linfocítica, ¿verdad? Y la leucemia aguda mieloblástica. Ahí vamos a tener con sus diferentes grupos. Lo que nos interesa son de cuáles serían en la clasificación, que son la leucemia aguda linfocítica variedad infantil, la que son de variedad adulta y lo que son del tipo Burkitt en la clasificación de linfocítica.
y la clasificación de mielocítica, que son la leucemia aguda mínimamente diferenciada, leucemia mielocítica sin maduración, leucemia mieloblástica con maduración, la promielocítica, la mielomonocítica y la leucemia que se vuelve a clasificar monocítica monoblástica y la monocítica promonocítica. Así también tenemos la eritroleucemia y la leucemia megacariblástica. Eso es lo que nos interesa, solamente la clasificación. No nos interesa a nosotros en la citometría del flujo que podemos encontrar y tampoco en la asociación citogenética. Eso ya vamos a darle ya entonces a los genetistas para que ellos puedan estudiar. También lo que nos interesa a nosotros es anemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a disminuir la producción de glóbulos rojos debido a que se producen grandes cantidades de células leucocitarias anormales inmaduras, ¿verdad? Incluso se puede presentar por un cuadro de infección porque va a atender a la tendencia de la infección, ya sea bacteriana o viral. Puede haber infiltración de órganos por las células leucémicas. Sobre todo hay infiltración en las leucemias agudas linfocíticas y la mielocítica con componente monocitario. Puede presentar síntomas constitucionales, ¿verdad? En la historia clínica nos pueden referir un cuadro de fiebre nada más, nos pueden referir un cuadro de deterioro de estado general nada más, o pérdida de peso nada más. Puede producir cuadro de síndrome anémico, puede producir síndrome hemorragíparo, puede producir adenomegalia, hepatomegalia, puede producir esplenomegalia, lesiones cutáneas, hipertrofia gingival, y igual que se hace el signo de Clavén, que es la compresión del esternón puede producir dolor por la infiltración del periósteo. Bien, el diagnóstico presuntivo deberá confirmarse siempre pidiendo el hemograma y vamos a ver la serie blanca, una leucocitosis importante, ya dijimos, entre 75.000 a 100.000 por milímetro cúbico de sangre. Si hay alguna duda diagnóstica o si queremos confirmar si está en un cuadro activo, ¿verdad? Podemos solicitarle PAMO, punción de aspiración médula ósea, y vemos ahí los leucocitos inmaduros que se llaman blastos. Igual o mayor a 30% indicaría una agudización o una proliferación de esas células. Podemos solicitarle marcadores celulares, podemos solicitarle estudio citogenético. Por ahí si pensamos una infiltración encefálica por causa de leucemia, ¿verdad? En un paciente con alteración sensorio, podemos solicitarle una punción lumbar y estudiar el líquido cefalorraquídeo y vamos a observar células blásticas, ¿verdad? Infiltrando el tejido nervioso. Por ahí debemos también pensar en un análisis tumoral, prueba de coagulación y rayo X para diagnosticar alguna infección concomitante con la leucemia. Esa es la leucemia aguda. La leucemia crónica, en algunos pacientes pueden presentarse de forma asintomática. El hallazgo podría ser casual también. Un grupo de enfermedades que tienen en común es lo de que el clon celular neoplásico se origina en la misma célula progenitora pluripotencial, ¿verdad? Aunque distintas de diferenciación. Ahí vamos a tener en las leucemias crónicas los síndromes mielodisplásico. Médula ósea hipercelular con displasia, ¿verdad? En ocasiones hipocelular, grado variable de citopenias. Entonces, el síndrome mielodisplásico.
podemos tener trastorno mieloproliferativo crónico. Va a tener hipercelularidad medular. ¿Verdad? Síntomas sistémicos, que ya habíamos dicho, puede ser fiebre, decaimiento del estado general. Esos son síntomas sistémicos. En las crisis blásticas vamos a encontrar recuento de blastos superior a 30% en sangre periférica o la presencia de infiltrados extramedulares de blastos, ¿verdad? Después tenemos en la clasificación la leucemia linfocítica crónica, que es una expansión monoclonal de linfocitos, que es la forma más frecuente de todas las leucemias humanas que podemos tener, ¿verdad? Más frecuente otra vez en varones. La incidencia aumenta con la edad. Tenemos dos tipos de leucemia linfocítica crónica, que es el más frecuente, que es de las células B, de la serie B, ¿verdad? O de la extirpe B, que representa en un casi 100%, 95%, y el resto quedaría a las leucemias linfoblásticas crónicas de tipo T, ¿verdad? O de la estirpe T. Esta es más rara. La mitad de los pacientes son asintomáticos. Ya dijimos que generalmente la leucemia crónica son asintomáticas. La mitad son asintomáticos. Puede presentar síntomas constitucionales como decaimiento del estado general, disminución de peso, ¿verdad? Adinamia. Puede presentar adenomegalias generalizadas, simétricas e indoloras, y en el frotis de sangre periférica se puede constatar la sombra de Gumbres, que es lo que se observa en esta patología. Leucemia linfoblástica crónica o leucemia linfocítica crónica. Seguimos entonces de la parte de la inmunidad y vamos a hablar de linfomas. Ya hablamos de eritrocitos, ya hablamos de linfocitos, ahora vamos a hablar de los ganglios linfáticos. Cuando hay alguna afectación, una neoformación de los ganglios linfáticos o una proliferación del mismo, se va a llamar linfoma, ¿verdad? Ocurre a partir de ciertos componentes celulares del ganglio linfático. Uno de los ejemplos podría ser de las células B, de los centros germinales de los ganglios linfáticos. Si afecta al ganglio linfático propiamente dicho, se van a llamar linfomas nodales. O si afectan linfomas extranodales, cuando afectan los tejidos linfoides, por ejemplo la placa de Waldeyer que se encuentran en la faringe, ¿verdad? El diagnóstico generalmente cuando hablamos de linfoma hay que sacar una porción del tejido para que podamos estudiar y ver en la biopsia las células neoplásicas. Se clasifican en dos grandes grupos los linfomas, que son linfomas de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, que tienen algunas diferencias clínicas también. El linfoma de Hodgkin presentan células malignas en una biopsia ganglionar determinada por la biopsia, ¿verdad? Células gigantes multinucleadas con nucleolos eosinófilos prominentes, que al examen citológico vamos a encontrar una célula que se llama célula de Restenberg, que son células grandes multinucleadas con nucleolos eosinófilos, ¿verdad? El agente posible que se sospecha podría deberse al virus de Epstein-Barr, una que se llega a tiempo a tratar en estos pacientes. La clasificación que podemos ver en la linfoma de Hodgkin según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que son dos grandes grupos, que después se vuelve a subdividir otra vez de nuevo. Cuando encontremos una linfoma de cualquier tipo, linfoma de Hodgkin o linfoma de Hodgkin, cuando diagnostiquemos hay que estadificar según la clasificación de grupos desde 1 hasta 4, ¿verdad?
de acuerdo a la gravedad o a la extensión de la enfermedad que se presente. Después vamos a tener el linfoma no Hodgkin, que representa un grupo variado y heterogéneo de neoplasia linfoide, tanto linfocitos B frecuentes, linfocitos T, que es el menos frecuente. Acá vamos a tener la neoplasia linfoides, que podemos clasificar otra vez en una neoplasia de precursores de las células B, neoplasia de células periféricas B, ¿verdad? Y lo que son los linfomas T y de natural killer, ¿verdad? Que se vuelve a clasificar otra vez de lo que son los precursores T y de lo que son las precursores de las células de natural killer. Son montones, nada más es para recordar. Es muy difícil que salga un examen de estos cuadros, ¿verdad? Porque son una clasificación bastante. Nosotros lo que tenemos que saber son algunas clasificaciones más reducidas y lo que son más frecuentes, ¿verdad? Si pensamos que presenta una actividad o una agudización, hay que solicitarle el lactato deshidrogenasa, la beta-microglobulina y la hipoalbuminemia es lo que nos va a indicar entonces que el paciente está con una enfermedad de linfoma activa. Bien, las manifestaciones clínicas generalmente presentan adenomegalia periférica, indolora, de evolución subaguda. Se hace diagnóstico diferenciales con las adenopatías dolorosas que podrían ser inflamatorias, por ejemplo, en las infecciones virales generalizadas, ¿verdad? Pueden presentar adenomegalias dolorosas, ¿sí? Presenta una evolución subaguda, localizada generalmente en el cuello, axila ingle, y el la forma de presentación más frecuente de los linfomas. Esta neoplasia puede tener un componente clínico indolente o agresivo. También puede presentar esplenomegalia y algunos compromisos extraganglionares que puede afectar el gastrointestinal, piel, hueso, médula ósea, ¿verdad? Y presentan los síntomas comunes constitucionales que son fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, prurito, astenia, adinamia, ¿verdad? Son lo que puede presentar. Algunos diagnósticos diferenciales entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma de Hodgkin. Lo que llama la atención es que el linfoma de Hodgkin generalmente localizado en un grupo ganglionar, de lo contrario con el linfoma no Hodgkin, que afectan a varios grupos ganglionares. Así también la presentación extraganglionar que puede producir el linfoma no Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, que es inhabitual la presentación de ganglio, o sea, la presentación extraganglionar. Bien, entonces hablamos ya de las células rojas, de las células blancas, de los ganglios linfáticos, y ahora vamos a ir a la trombocitosis y la trombocitopenia, ¿verdad? Vamos a hablar de los trombocitos o vamos a hablar de las plaquetas, ¿está bien? Entonces la misma característica también vamos a estudiar, aumento o disminución de la serie plaquetaria. Hay que saber valores normales. Hablamos de la plaquetopenia o trombocitopenia cuando es por debajo de 150.000 por milímetros cúbicos de sangre. Es la causa más frecuente del sangrado anormal. Fisiopatológicamente tenemos que saber que las plaquetas es el resultado de la producción, de la distribución y de la destrucción de las células plaquetarias. Así vamos a tener, si hay disminución de la producción, vamos a tener plaquetopenia. O si hay aumento de la producción, plaquetosis. Así también, si hay una buena distribución, vamos a tener plaquetas normales o plaqueta disminuida en el caso de que haya una mala distribución. Y de acuerdo a la destrucción, si tenemos una destrucción aumentada más de lo normal, o sea, vamos a tener disminuido, o si no tenemos destrucción, vamos a tener aumentado su número en sangre. Vamos a tener la causa de la producción disminuida. Vamos a tener varias son las causas. En primer lugar, vamos a tener que pensar de una aplasia medular.
y de una aplasia o de una disminución producida por un cuadro infeccioso. Podemos pensar también avitaminosis, que por déficit de ácido fólico y vitamina D12 no solamente va a disminuir la plaqueta, sino también va a disminuir las otras series plaquetarias, o sea, las otras series celulares sanguíneas. De acuerdo a su distribución, podemos encontrar en los pacientes con hiperesplenismo, va a haber mala distribución, o en pacientes que presentan algún tipo de hipotermia, ¿verdad? Distribución normal puede tener disminuidas sus valores de plaquetopenia. De acuerdo al aumento de la destrucción, son varias las causas, que es la causa más frecuente de la trombocitopenia aislada. Solamente el trombocito va a estar disminuido y no las otras series. Bueno, podemos encontrar en la destrucción plaquetaria inmunológica, ¿verdad? La trombocitopenia de causa inmunológica, como su mecanismo fisiopatológico, o por consumo hemostático de plaquetas incrementados. Entonces son varias las causas. ¿Qué manifestaciones clínicas? Semiológicamente podemos encontrar cuando las plaquetas están disminuidas y vamos a tener que ver si no hay sangrado, si no hay algunas coloraciones, una coloración de piel como púrpura, hemorragia retinianas, gingivorragia, metrorragia, epistaxis, digestivas, puede haber hemorragia digestiva, microhematura, hematuria franca, accidente cerebrovascular de tipo hemorragia, y si era una enfermedad problemática o problemas de su cuadro, ¿verdad? Presenta algún síntoma en el caso de que tenga alguna hemorragia intracraneana, alteraciones visuales en caso de que tenga hemorragia retiniana, hemoptisis y la cuantificación de la hemoptisis, antecedentes de sangrado abundante, hematemesis, melena y otro trastorno como hipovolemia. Entonces, la gravedad que puede tener de acuerdo a su evidencia de sangrado mayor. Entonces, ese es nuestro trabajo como médico, evidenciar algún sangrado mayor, en el sistema nervioso central, en el cuello, en el corazón puede producir taponamiento cardíaco, pulmonar puede producir hemotórax, puede producir una hemoptisis, ¿verdad?, en grandes cantidades, y la hipovolemia, que podemos evidenciar a través de la evaluación de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, ¿verdad? Entonces son cosas que es lo que tenemos que hacer hincapié en esas cosas. Del examen complementario, cuando una vez sospechado de una alteración de los trombocitos, pedirle o solicitarle hemograma y si hay alguna duda, frotis de sangre periférica. Inclusive podemos pedir recuento manual de plaquetas si por ahí nos interesa saber específicamente o absolutamente cuánto tiene de plaqueta nuestro paciente. Por el contrario, tenemos la trombocitosis, ¿verdad?, que la trombocitosis es el aumento de la producción de plaquetas por dos mecanismos. Uno, por la redistribución desde el pool marginal de la circulación, u otro, por el aumento de la producción de las plaquetas. Las causas más frecuentes también de la producción o de aumento de plaquetas en forma crónica pueden ser por una infección subaguda o crónica, proceso inflamatorio, neoplasia, ferropenia o hemorragias agudas. En el caso de que sea primaria el problema, podemos pensar también que la leucemia puede producir plaquetosis, que la policitemia puede producir plaquetosis, que la mielofibrosis idiopática con metaplasia mieloide también. Que se caracterizan por el aumento del número de las plaquetas.
Manifestaciones clínicas que podemos encontrar pueden producir por una oclusión arterial, trombosis venosa profunda, ¿verdad? En algunos casos el hallazgo es casual, hallazgo laboratorial nada más. La misma cosa como son los cuadros de policitemia. Puede producir cefalea, puede producir mareo, síntoma visual, auditivo, acrocianosis. Todo es por la éstasis y aumento de la viscosidad de la sangre periférica. En la anamnesis, pedir o preguntar si ya presentó algún cuadro anterior, algún familiar tiene el mismo cuadro, y evidenciar eso para certificar el diagnóstico. Hemograma para ver recuento de plaquetas, como pedir flujo de sangre periférica, pedir ecografía abdominal si tenemos algunas lógicas. Nuestro deber y nuestra obligación es ver cómo está el hígado y ver cómo está el vaso, porque también son órganos que participan en la hematopoiesis. Y en el caso de que pensemos de que haya algunas alteraciones infecciosas concomitantes de coagulación, verá que se vuelve a clasificar otra vez. Doutor, Podría deberse en una deficiencia aquí, lo solamente implica la plaqueta, sino también se escucha. el áudio está falhando muito. El audio. Ah. Bueno, ya vamos a ir terminando la clase. Seguramente ustedes ya van a tener que hacer bien. Si no sale bien, ningún inconveniente es la clase. No vamos a tener ningún problema, entonces vamos a terminar. Ya está por terminar ya la clase. Bien, así entonces vamos a tener los tres componentes pueden estar afectados. Uno, la plaqueta. Otro, los factores de coagulación. Y por último, las paredes vasculares que pueden estar afectados también. Entonces son las tres cosas que pueden producir sangrado anormal. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos tener con nuestro paciente? Y debido a un problema vasculoplaquetario o debido a alteración de la coagulación plasmática. Si tenemos algunas alteraciones vasculoplaquetarias, puede predominar petequias y equimosis en la semiología. Y si tenemos algunas alteraciones de la coagulación plasmática, vamos a tener algunas lesiones como hematomas en lo que va a prevalecer, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene hematoma, no va a pensar desde un principio en un problema vasculoplaquetario, sino va a pensar de un problema de coagulación plasmática. De lo contrario, si es que uno tiene petequia equimosis, no va a tener que pensar de una coagulación plasmática, sino de un problema vasculoplaquetario, ¿verdad? En el enfoque diagnóstico siempre vemos la anamnesis de cómo ocurren las cosas, cuánto inició, si tiene algún antecedente patológico de coagulopatía en la familia, y al examen físico, así como les habíamos dicho, podemos encontrar algunas características, petequias, equimosis, o puede presentar
hematomas o evidencia de un sangrado mayor, ¿verdad? Evidenciable por semiología como disminución de la presión arterial, como aumento de la frecuencia cardíaca y como estado de conciencia. O lo que nos pueden sugerir que está produciendo un sangrado mayor nuestro paciente. El examen complementario es, primero, descartar un sangrado mayor, laboratorio general, coagulograma y laboratorio especializado en lo que vamos a solicitar. En este cuadro nada más para ver, ¿verdad?, algunas características anormales, si hay un trastorno vasculoplaquetario o si hay un trastorno de la coagulación plasmática. Es interesante repasar y mirar bien, ¿verdad? Que en el caso, un ejemplo, por ejemplo, en la hemartrosis, generalmente es muy rara la hemartrosis en un problema vasculoplaquetario. Sin embargo, si hay un trastorno de la coagulación plasmática, va a ser comunes. Ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? Las alteraciones de la coagulación que podemos tener son la alteración del tiempo de sangría, recuento plaquetario, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada y tiempo de trombina, ¿verdad?, que es TT. Vamos a observar en qué patología podemos encontrar, ¿verdad?, de acuerdo a la alteración que puede presentar tanto en el estudio solicitado. Algunos estudios especializados en síndrome hemorragíparo que podemos solicitar, ¿verdad?, que son poco frecuentes porque inclusive con la historia clínica del examen físico y con el análisis de coagulograma ya podemos llegar a un diagnóstico. Pocas veces vamos a tener que solicitar la hemostasia secundaria, por ejemplo, solicitar el dímero D, por ejemplo, son pocas veces lo que vamos a necesitar. Dosaje de alfa-2 antiplasmina, por ejemplo, en muy pocas veces vamos a utilizar. Bien, entonces creo que va a ser una de las últimas clases virtuales que vamos a estar teniendo. Por ahí nos queda alguna clase, podemos repasar algún tema en específico con ustedes, ver en qué entra un poquito más flojo, entonces podemos reforzar y tratar de estudiar todo lo que dimos hasta acá. Vamos a tener en el examen, recuérdense que lo que faltan rendir van a rendir con el último examen parcial. Recuérdense que hay que hacer 60% para el examen, el puntaje es acumulativo. Si en el primero 9, en el segundo hace 20, recupera el puntaje perdido y la sumatoria de todos los exámenes se hace y se divide por la cantidad de que va a hacer. Entonces, no hay que recuperar más eso, no se tiene el porcentaje de todo el que se haga. Por eso es un examen parcial, no un examen final. Ahora sí, si les faltan algunos puntos para habilitar, va a haber un examen recuperatorio una semana después del último examen parcial que van a rendir. O sea, van a tener tiempo, al menos 5 días, para estudiar otra vez de vuelta o al menos repasar lo estudiado y volver a rendir en el examen final, o sea, en el examen recuperatorio para poder habilitar en el examen final. El examen recuperatorio es lo siguiente. En el examen recuperatorio tienen que hacer, si le faltan 3 puntos, tienen que hacer 60% del examen recuperatorio más 3 puntos de lo que le falta para que puedan habilitar con 60%. ¿Está bien? Entonces así va a ser. Y después, una vez habilitado, ya van a tener las 3 oportunidades para rendir y así pasar el curso. ¿Está bien? Creo que no queda ninguna duda. Doutor, Y sí, exame final vai ser oral?
El examen final es oral. El examen final es por bolilla. Entonces, ustedes sacan una bolilla, por ejemplo, vamos a suponer policitemia. Tienen que saber la definición del policitemia, ¿verdad? Al menos algunas clasificaciones, algunas características, cuáles son las etiologías más frecuentes, lo que nos interesa, cómo es la presentación clínica de policitemia, ¿verdad? Cómo se presenta clínicamente, que puede tener prurito, que puede tener disfunción facial, puede tener cefalea, puede tener mareo, puede tener alteración de la visión. Entonces son esas características semiológicas lo que se le van a preguntar. Aparte de lo que tienen que saber qué es la patología en sí, ¿verdad? Y cómo se tienen que evaluar. Eso va a ser. De repente, por ahí se le va a preguntar alguna cosa práctica de cómo, por ejemplo, se puede evaluar la hemorragia retiniaria, por ejemplo, si saben hacer. ¿Cómo se va a hacer? A través de un estudio de fondo de ojo, a través del oftalmoscopio. Nada más en responder así las preguntas, ustedes ya van a tener al menos un 2 o un 3 para pasar el examen. Doutor, ¿Otra duda? sim, doutor, Le vos escucho. vai disponibilizar para nós outros checklist do que será avaliado? No, no tengo. Repetí un poco, por favor. Doutor, se vos vai disponibilizar checklist para o que será avaliado? El bolillero van a tener ustedes dentro de unos días. Voy a publicar el bolillero para que ustedes tengan en cuenta que tienen que estudiar. En realidad, todo tienen que estudiar, ¿verdad? No solamente estudiar para pasar el examen. El médico tiene que estudiar para que puedan servirle para su vida profesional todo lo que es el proceso de enseñanza, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber todo eso. Pero si va a salir un bolillero, se le va a publicar, van a saber ustedes las bolillas que van a salir en el examen. Pero entra todo el contenido, desde un principio hasta el final. Doutor, de cada tema, quantas perguntas mais ou menos o doutor vai fazer? Es dependiendo de cada alumno. Es dependiendo de cada alumno. Si un alumno va a sacar su bolilla, va a tener un 5 o 10 minutos para preparar esa bolilla, para organizar su conocimiento. Si viene a exponer de lujo en el examen, probablemente se le va a hacer 2 o 3 preguntas. Si responde esas 2 o 3 preguntas, ya sabemos que estudió el alumno. Entonces, no puede sacar un 1, no puede sacar un 2. Va a sacar 3 para arriba, ¿verdad? Si hay un buen conocimiento. Es así el examen. Inclusive hay alumnos que se le hacen las 3 preguntas nada más y termina el examen porque se sabe que estudió, se le conoce que participó en el momento de las prácticas, ¿verdad? Se le conoce que no solamente se va como para marcar su presencia y después se va otra vez. Entonces, todos esos detalles tenemos en cuenta. E solamente o doutor que vai fazer lá exame final para nós outros? El examen final voy a estar yo con los instructores. Estoy proponiéndole a que hagamos al menos 3 o 4 instructores para cada alumno. Dale, doutor, gracias. Doutor, eu não entendi. Hoje é a última classe teórica? No, esta es la última clase de lo que tenemos de la parte de hematología. Ahora nos queda todavía una sola clase, según tengo entendido, ¿verdad? Creo que tenemos una última clase y después el examen parcial, ¿verdad? Porque hoje essa é a primeira classe da última parcial, nossa. Ajá, de ustedes. Entonces queda todavía una clase para ir dando. Yo tengo entendido, por eso pregunté en un principio si ya habíamos dado una clase con este grupo. Entonces queda todavía un grupo que es la parte inicial, la parte de motivo de consulta y demás cosas.
Queda todavía eso porque- pendiente en dos clases. Sí, Exato. Doutor, queda todavía. doutor, então na próxima. Doutor, então na próxima classe poderíamos fazer um repasso. Sí. Sí, queda una clase a desarrollar, que es la parte de la parte de introducción a la semiología hematológica. Yo tenía entendido de que ya habíamos desarrollado con